support a politician, sit back and let twiddle his thumbs, not understanding that you got your close syndrome. Bueno, ¿qué tal amigos? Este es un nuevo episodio de Anarcos. Vamos a estar revisando ya una de las últimas teorías sobre la legitimidad de la autoridad política del Estado. En este caso es el consecuencialismo. El consecuencialismo en sí es una teoría... Bueno, no es una... O sea, es una teoría, o sea, está formalizada, pero... la gente sin tener conocimiento de teoría política la suele usar como argumento para justificar el Estado. Entonces, por eso es que yo digo que suele ser la más convincente entre todas las teorías. Sí está como que más en conjunción con lo que es el sentido común, pero solamente por se podría decir una forma, es por una mala asociación, realmente, porque lo que queremos en realidad justificar usualmente es la cooperación social, que esa suele traer beneficios, pero como ligamos el Estado con la cooperación social, solemos vincular la justificación para la cooperación social con la del Estado. Claro, esto, como ya les había mencionado antes, el Estado ha hecho una propaganda bastante fuerte, declarándose como que el Estado somos todos. Bueno, no es que el Estado haya hecho una propaganda en sí, sino que como las bases filosóficas suelen argumentar eso, de ahí es que se desprende de que el Estado intente todo el tiempo justificarse como que somos todos y que promueve la cooperación social. De ahí a que los argumentos consecuencialistas, a pesar de que suelen estar enfocados en la cooperación social, terminan siendo vinculados de una vez al Estado, lo cual suele ser un error. Como les había mencionado ya en el episodio de la autoridad política, si mal no recuerdo, que hayan beneficios de cierta cooperación no implica que existe una violación ya al Estado en sí. Incluso argumentos minarquistas como un Estado mínimo que solo se dedique a la seguridad, a la legislación y a la defensa, eso, por más necesario que sea, no implica que la autoridad legítima del Estado o sea, la autoridad política del Estado sea legítima. Entonces, bueno, pero vamos a estar en este capítulo viendo por qué no es el caso, por qué no es legítimo algo que traiga como consecuencia resultados buenos. Ya vimos que las otras teorías anteriores, los tipos de contrato y la democracia en sí, no son suficientes para legitimar la autoridad política. Y bueno, como les había mencionado, el consecuencialismo es eso, es más de sentido común. La gente, los estatistas, todo el mundo suele argumentar en base al consecuencialismo la justificación del Estado. Bueno, como les había mencionado, los servicios fundamentales del Estado suelen ser la seguridad, ya que se dice que si el Estado no provee seguridad, todos serían todos contra todos, la sociedad fueron todos contra todos, la sociedad en sí, basado más o menos en lo que pensaba Hobbes de la naturaleza humana, todos se acecharían entre todos se violarían la propiedad privada entre todos y no sería posible la coexistencia ni la cooperación. También se suele justificar el Estado como garante de normas de comportamiento social. O sea, por más que la gente tenga claro algunos principios de justicia, se suele argumentar que se hace necesario una institución que sea capaz de canalizar eso, de proveer la orientación adecuada para hacer cumplir esos principios de justicia que la gente suele tener. Y otro servicio del Estado es la defensa, como ya les he mencionado. La defensa se hace necesaria para defendernos de
otros agentes exteriores que quieran invadir ese territorio conformado del Estado. Entonces, ¿qué es lo que argumenta formalmente el consecuencialismo? Usualmente el argumento es que todos tenemos el deber de hacer el bien. O sea, las personas tienen el deber de fomentar ciertos valores de justicia, de resultados de utilidad. Por ejemplo, los argumentos utilitaristas también pueden entrar en el consecuencialismo. Y sí, fomentar el bien común. O sea, si todos tenemos ese deber de fomentar lo que es bueno, se suele justificar que el Estado es necesario para fomentar esa beneficencia social. Los argumentos consecuencialistas no suelen ser absolutistas. Evidentemente, o sea, ellos admiten que tiene que haber una suficiente evidencia como para apoyar a las políticas que se necesitan para llegar a ese beneficio social. No es cualquier medida, por más que suene bien, no debe ser admitida si no se evidencia que realmente produce esos beneficios adicionales que necesita la sociedad para coexistir. Está la analogía de un niño ahogándose. O sea, si tú te encuentras con un niño ahogándose, tú tienes la obligación moral de rescatar a ese niño. Por más que haya, hay conflictos a veces con algunos libertarios, sobre todo los randianos, que promocionan el egoísmo racional y podrían decir que no, como salvar a un niño no satisface el egoísmo de esa persona, o no solo no satisface, sino que el altruismo va en contra del egoísmo, y por eso es que no existe la obligación moral de imponerle esa carga a ese individuo. Pero eso es una teoría muy rebuscada. De hecho, una de las cuestiones por las que el objetivismo no se toma tan en serio ampliamente es por ese tipo de razonamientos que resultan ser muy cerrados. Pero sí existe una obligación moral de, por ejemplo, si te encuentras a alguien en un peligro, vas y lo rescatas. O sea, es la obligación moral, pues. Pero, tomando de nuevo el punto, tienes el deber de hacer el bien, tiene que ser justificable y razonable. Si se da el mismo caso, pero el niño está en un océano y las probabilidades de que tú sobrevivas son muy pocas, ahí sí es considerable. No estás moralmente obligado a rescatarlo, porque o sea, si te vas a morir tú también, te vas a ver perjudicado tú también de forma severa, está difícil justificar esa obligación moral. Y bueno, por ahí va más o menos lo que es el consecuencialismo. Se admite que todos tenemos el deber de hacer cosas buenas, cosas que generen resultados buenos, pero no necesariamente tienes que sacrificarte por el colectivo, como suelen argumentar algunos, sí, ya ideologías colectivistas. O sea, el consecuencialismo es más razonable. De ahí por eso yo concluyo que es como que la teoría más convincente en tratar de justificar la autoridad del Estado. Pero ¿cómo se ve esto en el Estado? Bueno, como ya lo habíamos mencionado, si cumplimos las leyes, haciendo referencia en analogía, si cumplimos las leyes del Estado, estaríamos promoviendo ese beneficio social. Si cumplimos la ley del Estado, estás haciendo algo bien y por lo tanto es deseable cumplirla y que el Estado tenga la autoridad política. O sea, fíjense que, el nombre lo dice, es por la consecuencia que el Estado va a tener la legitimidad. No es que la legitimidad va a venir de algo que se dio a priori, o sea, anterior a lo que es la concepción del Estado, sino que, ya existe Estado, sin importar si no vino de ningún contrato o de algún escenario o de alguna democracia, sino que por las consecuencias buenas que creemos
que nos va a proveer el Estado es que ya tiene la autoridad política. Pero bueno, evidentemente si esto fuera ya cierto, ningún anarquismo tuviera sentido de existencia. Pero no, o sea, la crítica anarquista tiene argumentos, como ya les he mencionado, usualmente estas teorías se refutan es por su propio contenido, y de ahí a que no sean consistentes para justificar la autoridad política. Entonces, ¿qué vemos en el consecuencialismo que tiene problemas? Bueno, primero es que no se puede concluir de que haya que obedecer todas las leyes del Estado. Es decir, hay leyes que se acatan por motivos meramente morales. O sea, claro, existen leyes contra el robo, contra el asesinato, contra el fraude, pero es que la gente no cumple esas leyes porque son del Estado o porque vayan a promover un beneficio social, sino que la gente cumple, o sea, las cumple, pero es porque es un deber moral. O sea, no hay justificación para robar, para matar, para cometer fraude. De ahí a que, o sea, es como un problema de correlación. O sea, que la gente lo cumpla, no es porque sea del Estado, sino que es simplemente cuidar los derechos fundamentales de las demás personas y ya. Y bueno, también existe, por ejemplo, en el caso de, volviendo al tema, a la analogía del niño ahogándose, si varias personas, en este caso no estás solo, sino que varias personas ya van a rescatar al niño, o sea, tú ya no tienes ese deber moral. Entonces no es necesario que tú rescates al niño porque ya hay gente haciéndolo. Incluso puede ser contraproducente y tú puedas causar un daño mayor. ¿Cómo se traduce eso en el Estado? Que bueno, ya hay un umbral de obediencia suficiente como para que exista el Estado, y no necesariamente ya la desobediencia adicional a ese umbral de obediencia vaya a generar un decrecimiento en esos beneficios sociales. O sea, lo que hace que la obligación sea superflua realmente, porque si el Estado se sostiene bajo la obediencia, pero no es necesaria que exista la obediencia total, que es imposible, factiblemente no es posible que todos puedan obedecer las leyes a cabalidad todo el tiempo. Va a haber casos donde precisamente la gente va a desobedecerlas, así sea de manera ignorante, no necesariamente con un motivo quiero deslegitimar el Estado, sino que por desconocimiento desobedece esas leyes, y el Estado sigue funcionando a pesar de eso. O sea que ese argumento de que todos debemos obedecer las leyes del Estado porque nos traerá consecuencias buenas, no se sostiene por ese mismo hecho, porque ya hay gente que las desobedece y no sucede nada, el orden social sigue intacto. Bueno, esa es la primera fase del consecuencialismo. Evidentemente ya sí después vienen unas justificaciones más pesadas. Por ejemplo, la del consecuencialismo normativo, que se pregunta, ok, está bien, hay un umbral de obediencia, y pasado ese umbral de obediencia, los que desobedecen no causan ese decrecimiento en el beneficio social, sino que sigue existiendo el beneficio social a pesar de esos que no cumplen las leyes de manera ignorante o X. Pero el consecuencialismo normativo se pregunta, ¿pero qué pasaría entonces si todos empiezan a desobedecer? Ahí sí causaría, bueno, no se lo preguntan, lo afirman. Si todos desobedecen, si todos desobedecen, entonces sí va a haber, sí se va a caer el orden social, y los beneficios que da el Estado van a ser bastante perjudicados.
Entonces, ¿cómo se define esto formalmente? Bueno, que debemos adecuar nuestras acciones a normas generales en pro de las circunstancias actuales. O sea, el consecuencialismo normativo te dice que no debes hacer algo si sabes que, por más que te beneficie en el corto plazo, pueda afectar de manera generalizada negativamente. Por ejemplo clásico, tomar atajos por la grama. O sea, si tú solo te vas por la grama, o sea, en vez de tomar el camino pavimentado, te vas por la grama, si tú te vas tú solo, no pasa nada. Es una afectación marginal, o sea, no ocurre gran cosa. Pero si todos lo hacen, entonces sí el camino se va a ver afectado, estéticamente por lo menos. Ya la grama se va a perjudicar y va a quedar el camino de tierra ahí, pues, como se dice. Eso para que vean que las carreteras no las hace el Estado, las hace la sociedad. Pero sí, eso sería una analogía de lo que quiere decir, de lo que quiere poner en consideración el consecuencialismo normativo. Si alguien desobedece y no perjudica, pero si todos lo hacen a la vez, sí se va a ver ese daño social, y por ende no es deseable que, por más que, aunque uno no haga el daño, no es deseable que igual no lo haga, porque si lo hace él, pueden hacerlo todos y ocurre el daño social. Pero eso no suele ser una justificación muy convincente sobre el Estado mismo, porque si aplicamos esa misma norma a muchos otros ámbitos, básicamente no podremos hacer nada. Por ejemplo, alguien que quiera estudiar sociología, con el perdón de los sociólogos, pero esa persona tiene el derecho de estudiar sociología, por más de que si todos estudiáramos sociología nos muriéramos de hambre. No existiría la productividad social necesaria como para que... o sea, si todos estudiamos sociología, no existiría la productividad social como para que todos... la sociedad prospere o la sociedad produzca algo. Pero que ese sea el razonamiento no quiere decir que no estés habilitado para estudiar. O sea, tranquilo, sociólogo, que tú puedes estudiar sociología. No te tienes que preocupar por si todos estudian sociología, se va a morir de hambre de toda la sociedad, ¿no? O sea, estudia tú tu broma, tranquilo, que no tienes esa obligación de no hacerlo, porque si todos lo hacen, entonces todos vamos a perecer, ¿no? Entonces así también pasa con el Estado y con ese argumento de la desobediencia. Claro, entonces viene el consecuencialismo normativo y sí puede mejorar el argumento. Te puede decir, bueno, siempre y cuando el número sea suficiente como para que no cause el daño. O sea, sí, pueden estudiar los suficientes sociólogos tal que no se perjudique la sociedad, pues. O sea, sí puede... Hay un nivel de tolerancia que sí, que está bien, pues puedes hacerlo. Pero el problema con ese mismo argumento es que se puede aplicar a la desobediencia. O sea, si yo aplico ese argumento, quiere decir entonces que la desobediencia también es justificable tal que no afecte mucho el orden social. Ahí volvemos al primer punto. Que la obediencia resulta ser superflua y no es garante de la autoridad política del Estado. Bueno, esa es la primera parte del consecuencialismo. O sea, es como el núcleo del consecuencialismo, como podemos observar. No necesariamente, o sea, promover que todos tengamos esa obediencia para promover un bien mejor, no se sitúa mucho con el Estado por esas razones. O sea,
muchas veces el Estado tiene un montón de leyes ahí que no se sabe si en verdad promueven ese bienestar. Y usualmente suelen ser cuestiones arbitrarias de sesgos y prejuicios que tienen los que controlan el aparato estatal. El otro argumento es el de la integridad, movido usualmente por el deber del juego limpio. O sea, ¿qué dice este? ¿Qué dice este argumento? Que, bueno, no es tan consecuencial, o sea, no es tanto del consecuencialismo en sí, pero sí complementa el consecuencialismo. Ya refutamos el consecuencialismo, pero te suelen argumentar, bueno, no, es que sí es deseable que exista esa cooperación social para poder tener esos beneficios, por más que si no te incluya no pase nada. O sea, es deseable, estás obligado moralmente, porque también te estás beneficiando. Por ejemplo, está la analogía de está en un bote naufragando y se va hundiendo. Entonces, en ese bote, todos los que están en ese bote tienen la obligación de ayudar a que no se hunda el bote. Se puede hacer ahí la comparación con el Estado. Todos tenemos que ayudarnos para poder tener esos beneficios que nos da el Estado. Pero, o sea, hay que tomar en cuenta qué condiciones son las que hacen que sean factibles esa cooperación, esa ayuda, esa obligación a que tengamos que ayudar a que tengamos esos beneficios. O en el caso del bote, a que no se hunda. Bueno, primero, dedicarse a la consecución de un bien de importancia. O sea, no es que la gente esté obligada, pero va a hacer tareas que son perjudiciales, que son inútiles o intrascendentes. Por ejemplo, que la misma gente vuelva a promover a que se hunda el barco o el bote. Eso no genera obligación. Unas que son inútiles, ponerse a rezarle a su deidad favorita. Eso no está ayudando. O que son intrascendentes. Se ponen a hablar pistoladas mientras se hunde el barco. Eso no son tareas que ayudan a promover ese bien importante. Otra condición es que el coste de la producción está siendo asumido por los demás. Como vemos en el ejemplo del bote, todos tienen el coste de tener que hacer ese esfuerzo, y si no, todos van a hundirse. Se va a recibir parte total del provecho producido. Vuelvo al ejemplo del bote. La participación te va a ayudar a recibir un beneficio, que en ese caso es no ahogarte, no morirte. Y su participación contribuye a la producción del bien, nuevamente. O sea, si tú estás ayudando, estás promoviendo a que no se hunda ese bote, pues. O sea, tu participación sí es necesaria para que el bien que se está intentando alcanzar se logre. Y el coste es razonable y no sustancialmente mayor que el coste de los demás. O sea, tampoco es que tú te tienes que cortar un brazo mientras que los demás, bueno, hacen tareas más ligeras. No. O sea, tampoco, como ya lo había mencionado, el consecuencialismo no es colectivista. Sí trata de que si existen costes para que se promueva un bien común, ese coste tiene que ser cercano entre todos, pues. Uno no se puede sacrificar más por los demás. Y se puede contribuir con otra tarea de importancia. No necesariamente tienes que estar dedicado a la tarea de sacar el agua del bote, sino que puedes incluirte en una tarea de igual importancia. Por ejemplo, no sé,
asegurarse de entregar los tobos o que no se pierda el material que tienen ahí también, ¿no? O sea, algo adicional que sea de relevancia para evitar el daño mayor y que se produzca ese bien mejor. Entonces se suele decir que el Estado proporciona estas condiciones y como nos aprovechamos de ellas, tenemos que pagar nosotros con nuestra obligación a cumplir las leyes que promueve el Estado y a obedecer el Estado. Entonces el Estado suele decir que acatar la ley es el precio a pagar por las prestaciones, o sea, por los beneficios que nos da el Estado. Pero hay muchos problemas con ese pensamiento, que es lo que ya le mencioné al principio. Hay leyes que se cumplen no por ser leyes, sino por obligación moral, por respetar los derechos de los demás. O sea, problema de correlación y causación aplica ahí. Defendemos, o sea, cumplimos leyes porque son las leyes o porque respetamos los derechos de los demás. Es totalmente distinto. Hay leyes que promulga el Estado que son cuestionables, como ya les había mencionado, y se duda si ofrecen esas prestaciones. Por ejemplo, la prohibición de las drogas. O sea, es bien sabido que la prohibición de las drogas, como vemos en la evidencia, promueve más mal que bien. Promueve el narcotráfico, las guerras contra la droga. Parece ser que no es... Incluso promueve encarcelamientos injustos a gente que no ha hecho no ha violado los derechos de las demás personas. Y otro montón de leyes también que van por esa misma vía, pues que suelen causar más mal que bien y no sé que sea, o sea, no sé que exista la obligación de por lo menos obedecer esas leyes y por lo tanto la autoridad del Estado. Como he dicho, muchas leyes son equivalentes a las tareas perjudiciales que ya habíamos mencionado en la primera condición. En el ejemplo del bote, bueno, esas leyes que prohíben cosas que suelen causar males mayores es lo mismo que el tipo que está en el barco hundiéndose echando agua dentro del bote. Es lo mismo. Y si la rebeldía ante la ley amenaza el orden del Estado, o sea, tenemos que acatar las leyes porque si acatamos las leyes tenemos alcanzamos ese beneficio social. El Estado también debería tener la misma obligación de hacer cumplir sus obligaciones para alcanzar ese beneficio, lo que no suele ocurrir con el Estado. O sea, como ya le hemos mencionado, el Estado es bastante arbitrario sobre lo que sí se debe y no se debe hacer. Y en muchos casos falla. Como lo habíamos mencionado en el episodio del contrato social, en la parte del contrato implícito, el Estado no suele asumir las obligaciones que él mismo se impone. Entonces, si estamos hablando de que todos tenemos una obligación de hacer cumplir ciertas leyes para tener un beneficio social, el Estado también debería. Pero si el Estado no lo hace, el mismo Estado se está refutando su propia teoría, o sea, la está invalidando, pues. Si el Estado no se siente obligado o hace más mal que bien con ese montón de leyes, me estás entonces invalidando tu propia teoría que te da legitimidad. Y eso suele ser el caso muchas veces. El Estado dice que tiene legitimidad porque sin el Estado pasarían cosas malas, pero cuando el Estado hace las cosas malas, todavía se sigue invistiendo de legitimidad. Por eso es que es lo que les he mencionado, el problema de la autoridad política. El Estado ya se arroga esa moral especial de que por ser Estado ya es legítimo. Y eso suele ser un argumento muy mal para definir la legitimidad de cualquier cosa. O sea,
Si yo llego y ejecuto una acción y digo que es legítima porque la hago yo, está como que mal razonado y poco justificable. Con el Estado debería ser lo mismo, y si con el Estado no es lo mismo, entonces no me está justificando la legitimidad. Y bueno, también está el problema de la obligación política de los disidentes. O sea, gente que vive de manera ermitaña, solitaria por allá en las montañas, los pueblos indígenas, ¿por qué tienen de repente esa obligación? Los anarquistas, obviamente, y no necesariamente esos casos extremos de aislamiento, sino gente, estatistas también, pero que no están contentos con el modelo que está aplicando el Estado, que es lo que suele ocurrir en muchas democracias, que por eso es que hay mucho conflicto político. Que exista esa disidencia, entonces, ¿qué pasa? ¿Sigue existiendo legitimidad o hay que obligarlos por la fuerza? Si lo estás obligando por la fuerza, estás invalidando ya también la parte de que lo estás haciendo o sea, que la obligación es por un bien común, sino que ya es arbitrario, ¿no? Tengo que hacer cumplir este modelo porque sí, porque fue lo que se decidió, o porque es lo que yo quiero. Otra de las justificaciones del consecuencialismo es para evitar el mal mayor. Lo que hemos estado hablando ahorita del consecuencialismo es para promover un bien futuro, o sea, las consecuencias. Pero puede ser, y este es lo que les había mencionado de cómo el Estado infunde el miedo. La justificación es de que sin Estado puede ocurrir males mayores, el caos entre la sociedad, etc. Por ejemplo, entonces, en condiciones normales, usar la coacción para sacar provecho está mal. Por ejemplo, de nuevo con los ejemplos. O sea, ¿por qué? Aquí haciendo un breve paréntesis. ¿Por qué usamos los ejemplos? Las analogías. Es lo que le estaba mencionando sobre cómo justificar el Estado. Si el Estado ya tiene de partida una justificación moral especial, no me está justificando la autoridad legítima. Tenemos que poner en igualdad de condiciones si esas acciones pueden legitimar a un grupo de personas. Entonces, sí, si los puede legitimar, entonces sí puede legitimar el Estado. Pero si puede legitimar el Estado, pero no puede legitimar a un grupo de personas, entonces no me está justificando nada. De nuevo, es un razonamiento circular. Estás partiendo de una premisa a la que quieres concluir. Entonces, si yo estoy en una reunión y obligo a todos a punta de pistola a que hagan lo que mi estrategia, no sé, de marketing, y resulta ser que esa estrategia si en verdad da beneficio, igualmente estaría moralmente reprobable que haya usado la coacción para alcanzar ese bien mayor, que es lo que usualmente suele ser el Estado. Por más que sí, usaste la coacción y tuvimos un bien mayor, estás violando el consentimiento de las personas, estás violando sus derechos y no se justifica. O sea, aunque no cause un mal mayor, sino que causa un bien, por más que cause un bien, por más que sí se le saque provecho, no es moralmente justificable. Pero la coacción sí en casos de emergencia puede ser justificable, que es lo que le venía diciendo sobre lo del principio de no agresión. Muchos libertarios están a favor de un principio de no agresión absoluto que no admite que es posible que en casos de emergencia pueda ser justificable la coacción. ¿Qué casos podría ser justificable? Por ejemplo, si alguien sufrió un accidente y necesitas usar el carro de otra persona para llevar a esa persona al hospital urgentemente, posiblemente ahí sí esté justificada la coacción. Pero hay que tomar en cuenta que esa coacción está justificada nada más para ese solo propósito. Ya vamos a averiguar qué es lo que pasa con el Estado en ese caso.
Entonces, como se suele usar ese argumento de que a veces está moralmente previsible la coacción, el Estado dice, bueno, yo estoy también en una situación donde es una emergencia y yo estoy facultado a usar la coacción para evitar el mal mayor. Ya no es producir un beneficio social, no, sino que evitar el mal mayor, evitar el caos. Como sin Estado, seguramente la gente se va a matar a palos en todos lados, entonces es mejor tener Estado. Y todos están obligados y así se justifica la legitimidad. Pero, como vamos a observar, es lo que le estaba mencionando, existen problemas de extensividad. En el caso que le mencioné de la emergencia, tú estás facultado a usar la coacción, pero nada más para ese caso en particular. O sea, te robaste el carro de alguien porque necesitas llevar urgentemente a una persona al hospital. Pero ya está ahí. No es que, bueno, no, ahora con este carro me voy y me voy a McDonald's a comprar unas papas fritas. O bueno, ya llevé a esta persona, me voy a votar. A perder el tiempo allá. No, entonces... O sea, la coacción es para algo en particular. En el caso del Estado, como hemos visto diariamente, la coacción la aplica a un sinfín de cosas arbitrariamente que se alejan de lo que es... usa la coacción para demasiadas cosas arbitrarias ahí que no tienen sentido, que en muchos casos incluso no justifica... Ni que sea por evitar un mal mayor o porque nos vaya a traer un beneficio social, sino que es cualquier arbitrariedad. Cuando vean al Estado haciendo estatuas de algún político, lanzando fuegos artificiales, celebrando cualquier tontería, usualmente ahí vemos que la función del Estado está siendo usada para otras cosas. ¿Es justificable esa coacción en general? Si lo vemos que en grupos individuales, grupos privados no es admisible, porque en el Estado sí sería admisible. En el mismo ejemplo del bote que se hunde, probablemente sí es admisible usar la coacción para obligar a todos a trabajar a que no se hunda el bote, porque es lo que estábamos mencionando sobre las condiciones de la obligación para ayudar. Todos van a tener un beneficio que los va a ayudar. Así que si es necesario fomentar esa ayuda, pero es particular. O sea, yo tengo una pistola en el bote. El que no ayude se va. Y todos están ayudando. Pero entonces empiezo ya bueno, no. Ahora tú tienes que rezarle al Pachamacho. Y tú, bueno, vas a tener que cantarme cosas buenas. Y tú vas a hacer un dibujo sobre mí donde salga bonito. O sea, estás usando la coacción injustificadamente, alejado de la particularidad que se necesita para evitar que ocurra ese mal mayor. Bueno, es lo que ocurre con el Estado. Como le estaba mencionando, muchas leyes que existen en el Estado son arbitrarias, no tienen sentido, no se encuentra justificación de que vaya a evitar un mal mayor o promover un beneficio social. Probablemente muchas de las leyes que suelen promulgarse solo sirven para el beneficio de algunos grupos de interés, no del beneficio social en su totalidad. Y muchas otras son pérdida de tiempo o particularidades arbitrarias. O sea, el Estado mismo no se justifica por eso. Incluso, como ya lo hemos mencionado, hay muchas leyes que tienen efectos perniciosos en la sociedad. No solo que evitan un mal mayor o sea, que intenten... O sea, que sean arbitrarias, o no sirvan para nada, que con el supuesto de intentar evitar el mal mayor o promover algún beneficio social, sino que traen
consecuencias negativas. Muchas prohibiciones, muchas regulaciones suelen causar efectos graves en la sociedad. Algunos privilegios, algunos grupos de interés, eso suele reducir la disponibilidad de oferta para algunos servicios y cosas así. Incluso el uso desmedido de la coacción que usan los estados para reprimir disidentes. Eso suele causar mucho más mal que bien y no se justifica. Otro tema del consecuencialismo en sí es la supremacía del Estado. Ya lo habíamos mencionado en el episodio de la autoridad política, que el Estado es un monopolio y no admite otra institución que, por más que evidencie que sí puede resolver problemas sociales y puede traer beneficios o puede evitar malos mayores, el Estado no va a permitir que otro sea el que haga ese trabajo. Entonces eso entra en conflicto con el consecuencialismo, porque si me estás diciendo que se puede justificar una autoridad porque va a causar cosas buenas y una institución tiene la evidencia de que va a causar un efecto beneficioso y se lo prohíbe, que sí suele pasar en muchos casos, o sea, lo podemos ver históricamente en todos los estados. Si hay una institución que quiere actuar para promover un bien social, aunque esté bastante fundamentada, el Estado se lo va a prohibir. Entonces, ahí nuevamente no estás cumpliendo con tu argumento del consecuencialismo de promover las cosas buenas. Por ejemplo, suponte en el ejemplo del bote. Los pistoleros son Yomar y Everett. Los dos tienen sus pistolas y los dos tienen el plan para promover el beneficio social. Pero viene Yomar y es el primero que desenfunda y se echa el pico a Everett y empieza a promover todo lo que le dé la gana, fomentando el yomarxismo cultural. Eso es lo que suele usar el Estado. El Estado se arroga ese monopolio y no permite que los demás organizaciones, grupos privados o grupos voluntarios o grupos de libre asociación promuevan un beneficio social. Y muchos de los conflictos que vemos ahorita en las sociedades modernas es precisamente porque el Estado no permite que esos otros grupos permitan esa mejora, por más que estén bien fundamentadas. ¿Cuándo la fuerza es legítima? Bueno, es lo que estábamos hablando. El plan está debidamente fundamentado. Se conoce que usar la coacción es la única forma de ejecutarlo y que no haya alternativa. Usualmente el Estado rompe esas condiciones, porque si existen alternativas, el Estado no las va a dejar usar. Si existe un Estado y adentro de ese Estado quiere formarse otra comunidad política que se conoce que es mejor que la anterior, entonces el Estado no va a permitir que el Estado se va a seguir arrogando esa legitimidad y no va a permitir que ese sector pequeño funde esa nueva comunidad política. Y no solo en el caso de algo dentro del Estado, porque si tomamos en consideración los argumentos consecuencialistas de promover un bien mayor o evitar un mal mayor, se podría justificar que un Estado más grande tenga la potestad de interferir en un Estado más pequeño para promover el bien social. Muchos estatistas van a argumentar la clásica de la soberanía, de la no interferencia y todo ese cúmulo de argumentos que en realidad no justifican nada, sino que están ya garantizándole al Estado ese estatus moral especial y no está justificando en realidad en sí, sino que ya es lo que les mencionaba del razonamiento circular nuevamente. Que de hecho en otro episodio pienso hablar de una defensa libertaria a la intervención humanitaria para evitar que ocurran
daños mayores. Usualmente los anarcocapitalistas de la rama rothbardiana y todo eso suelen argumentar en base al aislacionismo, pero no necesariamente como estamos viendo aquí. Si somos consecuencialistas, y digo que hay anarcocapitalistas que son consecuencialistas, y yo hago un llamado a que se abracen esas ideas consecuencialistas, porque benefician más a los anarquistas que a los estatistas. Como estamos viendo, cuando el estatismo intenta usar los argumentos consecuencialistas, parten de un sesgo de que el Estado sí puede, pero los demás no. Pero desde el anarquismo, como estamos viendo, si todos tenemos el mismo estatus moral, es posible entonces promover un bien mayor o evitar el mal mayor desde las asociaciones voluntarias. En la sociedad hay muchas organizaciones que pueden ayudar, tanto interna como externamente, a promover un beneficio social, y por la misma teoría consecuencialista, y el Estado no admite que se le pueda tener autoridad a esas instituciones, sino que es la del Estado y ya. Y bueno, eso ha sido todo. Hemos revisado las 4 teorías que intentan justificar el Estado. Muchas de ellas fallan. Las teorías en sí, son las 4 teorías más populares. No necesariamente refutando estas 4 teorías, ya, aunque sí refutan gran parte de la autoridad del Estado, hay muchas otras teorías, pero como hemos visto en estos últimos episodios, el común es ese: tratar al Estado con el mismo estatus moral que los demás grupos, que los demás individuos. ¿Por qué el Estado tiene un estatus moral especial? Si me lo estás justificando con esas otras teorías, probablemente deban ser entonces también aplicables a los otros grupos. Si no son aplicables a los otros grupos, no me estás justificando el Estado, sino que ya estás asumiendo que el Estado tiene la autoridad. Y esa asunción no es una justificación. Por lo tanto, la autoridad del Estado es ilegítima. De aquí podemos partir a muchas otras cosas que defendemos los anarcocapitalistas y que criticamos del Estado. Porque como la autoridad política del Estado es ilegítima, por los argumentos que ya vimos, muchas de las leyes no son justificables. Existen muchas otras teorías ahí que no son populares porque no se han masificado. No necesariamente... Bueno, que no se han masificado ya da la idea de que probablemente no sea la teoría que justifique el Estado. Pero en caso de justificarla o de hacer el intento, vamos a encontrar el mismo problema. Traten siempre de tratar de igualar en condiciones a los grupos humanos, a los grupos individuales, con el Estado. Si el argumento es perfectamente aplicable al grupo de individuos y al Estado, entonces posiblemente ahí sí la autoridad esté justificada. El anarcocapitalismo promueve eso, que si esas condiciones aplican para la gente, entonces probablemente esa agencia, esa comunidad política esté justificada. ¿Qué es lo que ocurre con el Estado? No suele estar justificada porque se arroga características especiales que son arbitrarias. Pues, o sea, el Estado es la autoridad porque es el Estado. Ese razonamiento circular no funciona. Y bueno, ya aquí llegamos hasta el final, creo. Espero les haya gustado el episodio. Y bueno, síganos en las redes sociales que están indicadas allá abajo. Anarcospot en casi todas las redes sociales. Suscríbanse, denle like, compártanlo, muéstrenselo a sus amigos, a sus cercanos, a los demás estatistas, a los votantes, a los políticos, para que, bueno, ocurra la chispa ahí y exista el cambio que estamos buscando. Recuerden que político no es gente, no se les olvide. Hasta luego, hasta un próximo Anarco.